Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com y calmamental.com. Un podcast destinado a ayudarte a reducir el ruido de tu mente, conectar con tu paz interior y a vivir sin estrés. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. Soy Alba Ferreté y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo empezar a creer en ti después de una separación de pareja. De muchas de las cosas que he recibido, todas ellas súper interesantes, hubo una que me llamó especialmente la atención porque, toca mucho con mi propia creencia, con mi propia experiencia vivida y con mi propia historia personal. Y lo que me compartía esta persona era pues cómo empezar a creer en ella después de una separación dolorosa. Y esto para mí es un temazo porque, mi propio background y mi historia personal que me lleva hasta el día de hoy es a raíz de una separación dolorosa. Y me gustaría compartir contigo pues algunas de las cosas que viví y algunas de las cosas que yo hice para trascender esa situación y para aprender de ella, que no fue un camino de rosas ni mucho menos, fue más bien al contrario, hubo mucho dolor, hubo mucho llanto, pero sí que puedo decirte que fue pues muy muy enriquecedor y a día de hoy me siento profundamente agradecida por haber vivido esa situación. Así que, creo que lo primero que tengo que contarte, para ser justa, es que en esa época, pues, era una persona muy dependiente, que se conocía muy poquito, que no sabía quién era, ni qué quería, a nivel de desarrollo personal era cero patatero. Además, me consideraba bastante escéptica ante este tipo de cosas, porque era una persona muy muy racional, con una mente muy analítica y entonces estaba totalmente a la merced de mis emociones y de mis creencias y mis pensamientos y ahí me quedaba, ¿vale? ¿Eso qué hacía? Pues hacía sobre todo que toda esa inquietud interna que yo sentía no fuera canalizada de manera correcta porque no sabía interpretarla. Y entonces pues era muy quisquillosa, me enfadaba por todo me parecía mal, lo que te decía, muy dependiente, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto sumado a la propia situación de la pareja, a las propias cosas que tenía la otra persona, todo lo que vivíamos, etcétera, pues desencadenó en una ruptura que no protagonicé yo, porque tampoco me sentía valiente para ello, aunque en mi fuera interno supiera que no íbamos bien, no me sentía valiente para llevar a cabo la acción de dejarlo. Y pues la vida decidió por mí y en este caso fue a través de mi expareja, que fue ella la que quien decidió pues dejar la relación. Entonces en ese momento que fue bastante un catacroc enorme y que fue muy muy doloroso, yo lo viví además como una ruptura multinivel, porque rompí con él, de quien era muy dependiente y de quien yo sentía que aún pues, estaba enamorada, etc. Y aparte, pues, fue una pérdida de mi espacio físico, tuve que volver a casa de mis padres, mis cosas se vieron reducidas a un almacén. Muchas de las amistades que tenía en aquel entonces desaparecieron y también desaparecieron porque, yo necesité aislarme, sentía mucho dolor y luego pues el retorno no fue tampoco como a lo mejor a mí me hubiese gustado. Yo hice en ese momento lo que buenamente pude, la verdad, estaba hecha un trapo y hice lo que buenamente pude.
Entonces, ante esta situación que para mí fue de absoluta desestabilización de todo mi sistema de creencias, de mis estructuras rígidas, de lo que tenían que ser y lo que no tenían que ser las cosas, pues es como que todo el mundo se me vino encima, se me desmontó todo, la paradeta, y, y bueno, y fue muy doloroso. Entonces, con esta situación de fondo, quiero compartirte pues algunas de las cosas que yo hice y que pues me han ayudado a llegar a quien soy yo ahora. Te estoy hablando de un proceso de unos 5 años y bueno, que todavía sigue con muchos aprendizajes, porque yo creo que aprender no dejamos nunca de aprender, entonces el aprendizaje sigue y bienvenido sea, ¿eh? Lo primero que yo recomiendo, que a mí me fue muy bien, fue rendirme a la situación. Hablaba ya un poco de esto la semana pasada en el post del vacío existencial, pero realmente eso a mí me sirvió para aceptar mi vulnerabilidad, para aceptar, bueno, que no tenía el control de las cosas, a dejar ir y abrirme a todo el mar de posibilidades que había ante mí. Y este rendirme ante la situación fue lo que catapultó, lo que considero que es el punto 2, y es ponerme en manos de un profesional, de una profesional en este caso, que lo que hizo fue llevarme de la mano y ayudarme a descubrir pues quién era yo, qué quería, para qué estaba aquí, cuál era mi visión del mundo, etcétera, etcétera. O sea, para mí fue bastante clave la figura de esta persona porque me abrió los ojos a una realidad sutil de la que nunca había oído hablar, de la que no estaba nada sensibilizada y, como te decía al principio, era muy escéptica. Entonces, si sientes que el dolor de una ruptura puede más, puede mucho y es demasiado para ti, acude a un profesional. Es que para eso están, no necesitamos saber todo. No tenemos por qué autosanarnos, no es necesario. Hay personas que saben y saben muchísimo y para poder ayudarte, ¿vale? Entonces, a partir de este punto 2, que es el ponerme en manos de esta profesional, a la que agradezco muchísimo todo lo que hizo por mí y todo lo que me ayudó a ver, pues viene el punto 3, que es descubrir quién eres. Descubrir quién eres, y lo que yo hice fue porque me di cuenta de que no tenía ni idea de quién demonios era Alba, para nada, o sea, siempre estaba, o sea, la definición de mí misma era en relación a las opiniones o los inputs que recibía del exterior, pero no de mi propia autopercepción. Entonces lo que hice fue, me fui 4 días en un hotel delante de la playa y con un papel y un boli pues empecé a escribir cosas tan tontas como pues nada, yo qué sé, cuál era el color, mi color favorito, cuál era mi canción favorita, con qué cosas disfrutaba, etcétera, ¿no? Y un poco como qué preguntas le harías a alguien que acabas de conocer, ¿no? Pues conocerte. Y poco a poco esas preguntas fueron tomando un aspecto mucho más profundo, más amplio, que me dieron respuesta a muchas cosas sobre mi propia sensibilidad y sobre quién era yo. Evidentemente no descubrí quién era en 4 días. Y o sea, fue un proceso que todavía aún sigue y, bueno, pues es ir recogiendo pequeñas cosas, pequeños inputs, pepitas de conciencia que se van poniendo en tu camino, que te ayudan a tener una perspectiva más amplia sobre quién eres tú. Y a raíz de saber quién eres tú, pues también nace el qué quieres. Descubrir qué quieres, cuáles son tus valores, qué quieres hacer con tu vida, qué es lo que te motiva, para qué te levantas cada mañana. Y bueno, para descubrir ese tipo de cosas, pues hay un par de posts que publiqué aquí. Bueno, uno lo publiqué aquí en la web, que es el de cómo saber qué hacer con tu vida, y el otro es el de cómo vivir alineado con tus valores, que publiqué en la web de Pamela de ricamente.net. Así que te dejaré los enlaces en el post para que puedas acceder a ellos. Y bueno, unido a todo esto, porque fíjate que todo esto son procesos como muy mentales y muy de interiorización y tal, había una parte muy potente de empezar a calmar la mente realmente, de verdad, ¿no? Y
Porque tienes que tener en cuenta que lo que hace la mente es rellenar huecos e intentar a toda costa que tú no sufras, porque no quiere que salgas de tu confort y no quiere que sufras. Es un tema de supervivencia. De manera que lo que va a hacer, seguro, seguro, es idealizar eso que fue o proyectarte en una relación ideal hacia el mañana. Y ninguna de estas dos cosas van a ser 100% ciertas. No todo es tan maravilloso, no todo es tan estupendo, ni todo es tan terrible, ¿no? O sea, es un punto medio y hay que saber lidiar con él. De manera que lo que te recomiendo es que accedas a las técnicas para calmar la mente o a los 20 minutos de relajación que preparé pues hace algunas semanas para que empieces a experimentar sobre qué significa esto de calmar la mente y de, ¿cómo te diría? De estar en paz contigo mismo, ¿sí? Contigo mismo, contigo misma, ¿eh? Da igual. Luego, otra cosa que te recomiendo, y que esto ya no fue tan a corto plazo, sino que se dio más a largo plazo, fue cuestionarme todas las cosas que había aprendido, sobre todo en relación a, bueno, pues no sé, a convenciones sociales o a relaciones, etcétera, ¿no? Porque hay como una idea muy extendida y que cuesta mucho sacarla de todo el mundo y de mí misma, o sea, yo me di cuenta que era la primera que siempre caía en lo mismo, y es que parece que tu objetivo vital sea tener pareja o estar en pareja. O que, o sea, tú puedes decidir o querer desde la libertad de decisión pasar tu vida con una persona, ¿no? Compartir tu vida con una persona, pero eso no quiere decir que si eso no sucede seas un desgraciado o una desgraciada. Simplemente quiere decir que no se está dando esto, o sea, que no está pasando, pero a partir de ahí las etiquetas forman parte de las creencias que hemos adquirido a través de la sociedad. Y se me planteaban cosas, pues eso, como si realmente yo era yo a través de otra persona, o sea, la otra persona me complementa o es que soy yo que tengo que vivir en mi plenitud y en esa plenitud compartir mi realidad con la otra persona. Me parece mucho más sano la segunda opción, ¿no? Porque, bueno, yo soy responsable de mí, de lo que vivo y nadie, o sea, los demás me pueden aportar, pero no, ¿cómo te diría? No dejo de ser yo si las otras personas no están, ¿vale? Bueno, es un poco de cuestionarse algunas de las creencias básicas que hay por ahí flotando y que todos hemos aceptado como verdades absolutas. La otra cosa, y eso también es proceso, no es de un día para otro, es un ir haciendo, es el enamorarte de ti, enamorarte de quién eres, construirte un personaje con el que te sientas cómodo. Y también va muy en relación a descubrir quién eres. Es decir, pues, no sé, a lo mejor a tu personaje, o que se llama X, le gustan los conciertos de, yo qué sé, de lo que sea. Pues un poco descubrirte en esas cosas y disfrutarlas en plenitud. Disfrutarlas. Si no sabes muy bien cómo hacer esto de enamorarte de ti, pregúntate qué es lo que haces cuando te enamoras de la otra persona. Fíjate que normalmente lo que hacemos es querer saberlo todo de la otra persona y a veces hasta adquirimos, ¿no?, cosas de la otra persona que nos parecen atractivas. Pues haz lo mismo contigo misma. O sea, ¿qué aspectos de ti te parecen más bonitos? ¿Qué aspectos de ti crees que se podrían potenciar? Etcétera. Y bueno, pues también lleva a cabo tus deseos. Como el otro punto es, llévalo a cabo. Todo eso que tú hayas decidido que es importante para ti, que quieres experimentar y que quieres, y sobre lo que quieres en esta vida, llévalo a cabo. Yo en mi caso recuerdo que tenía como especial ilusión, no sé por qué, de irme pues un par de semanas a Inglaterra a estudiar inglés, pero por la situación que teníamos en ese momento, bueno, cuando estaba con mi expareja, pues no se daba, esa situación no se daba y bueno, pues por lo que sea, ¿no? Pues cuando nos separamos fue una de las primeras cosas que hice porque realmente me apetecía mucho, muchísimo. Otra cosa que hice, por ejemplo, fue apuntarme a las clases de danza, eso ya fue mucho más adelante en el tiempo, pero gracias a ello, pues hoy tengo un grupo de amigas bellísimas, estupendas, a las que quiero mucho y que me han acompañado en momentos importantes de mi vida, así que en fin, creo que llevar a cabo tus deseos más allá de la otra persona, o sea, al final es un conectar contigo mismo y saber qué es lo que quieres, ¿no?
Y otra cosa que te recomiendo, y te lo recomiendo por mi propia vivencia, fue experimentar con aquello que va más allá de tus creencias sobre la realidad. En mi caso fue empezar a meterme con el tema de meditación, con el tema de mindfulness, etc. Y también con otras actividades, otras herramientas pues, que para mí escapaban a la lógica o a la racionalidad total, que me ayudaron a coger mucha perspectiva, porque me di cuenta de que sí, bueno, que la razón y la ciencia ¿sabes? Está muy bien y crean estructura y crean sentido, pero a veces se quedan cortas, ¿no? Así que el dar espacio a esa posibilidad de lo que no sé me permitía soltar control y abrirme a lo que no conozco, ¿no? Y con ello sorprenderme, porque al final yo creo que la vida tiene que ir de eso, de sorprenderte. Y bueno, un poco en relación a esto, decirte que, bueno, publiqué un post hace unas semanas que se llama Desarróllate personalmente, en el que detallo pues todas las técnicas que yo he ido experimentando a lo largo de estos años de crecimiento. Que, bueno, no descarto que la lista se amplíe porque yo me lo paso pipa, la verdad, descubriendo cosas nuevas, así que quién sabe. Y ya para terminar, yo sí que te recomiendo, por ejemplo, una pequeña acción que a mí me resulta muy potente, que es cambiar el no por el sí. Yo en mi caso estaba muy metida en el no, me decían algo de no y todo era no, 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 cosas para hacer, cosas, bueno, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y cambiar el no por el sí lo que hizo pues ensanchar mi zona de confort, conocer gente nueva, conocer realidades nuevas, experimentar cosas totalmente distintas que pensaba que nunca haría. Y no sé, la verdad es que fue como una apertura, ¿no? Una de las actitudes mindfulness es la mente de principiante, y cuando te sistematizas en el no, es como que das por hecho que lo sabes todo y que todo está, bueno, que tú ya sabes todo y que nada te va a sorprender. En cambio, cuando te pones en el sí, abres la puerta a la posibilidad de aprender, de cosas nuevas, te conecta con la humildad también, ¿no? De decir, bueno, no tengo ni idea de cómo va a ir esto, pero me apetece probar. Así que bueno, espero que haberte ayudado, haber puesto un poco de luz y haber aportado algunos inputs que hayan sido útiles. Y bueno, pues nada, simplemente acabar diciendo que fue una época muy tremenda, no te lo voy a negar, que sufrí mucho, pero que aprendí muchísimo también, ¿eh? Y de todo este aprendizaje y del darme cuenta de que se podía salir y de que las cosas no son como nos las han contado, que nadie lo ha hecho a mala fe. Yo no creo que, bueno, no sé, esto ya es otro debate, ¿no? Pero simplemente se puede vivir desde otro ángulo, se puede vivir desde otra realidad, experimentando las cosas de una manera totalmente distinta, y que además lo que hace es que aporta algo al mundo. No sé, te conecta más con las demás personas. En el momento en el que tú estás bien contigo mismo y estás en coherencia y en consonancia con quién eres y con quién quieres ser, es como que a tu alrededor las cosas se ordenan y también aportas valor al mundo, ¿no? Y hostia, pienso que más maravilloso puede haber que eso. Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres seguir indagando en una vida más consciente, pásate por mi web y descárgate los recursos gratuitos que he preparado para ti, o accede a los últimos posts publicados. Lo encontrarás todo en themindfulroom.com o en calmamental.com. Hasta la semana que viene.